tranquilo verano cuando Thomas, un turista aventurero, decidió embarcarse en un viaje solitario por Europa. Su objetivo era explorar los rincones más remotos del continente, pero nunca imaginó que su deseo de aventura lo llevaría a un destino macabro. Después de semanas de viajar por caminos polvorientos y escenarios pintorescos, Thomas se encontró en un pequeño pueblo al pie de un oscuro bosque. La gente del lugar hablaba de un campo caníbal abandonado, ubicado en las profundidades del bosque. Según las leyendas locales, antiguamente era un lugar donde se practicaban rituales oscuros y siniestros. El temor se apoderó de Thomas, pero la curiosidad y la necesidad de refugio lo empujaron a explorar el campo caníbal. Thomas caminó durante horas en el espeso bosque, adentrándose cada vez más en la oscuridad. Finalmente, encontró una cabaña en ruinas y decidió que sería su refugio por la noche. El olor a podredumbre invadía el aire, pero Thomas, exhausto y desesperado, no pudo evitar ingresar. El interior de la cabaña era lúgubre y repleto de polvo. Mientras exploraba, encontró restos de comida podrida en ollas gigantescas, restos esqueléticos de algo que no podía distinguir, y herramientas ominosas de todo tipo, como hachas de carnicero y tijeras bastante afiladas, como para estar ahí desde hace mucho tiempo. Su inquietud aumentó cuando descubrió una habitación secreta oculta detrás de un estante. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. En la habitación secreta, Thomas quedó horrorizado al encontrar una serie de diarios escritos por los antiguos habitantes del campo caníbal. Las páginas narraban horrores inimaginables, describiendo los rituales sangrientos y la antropofagia despiadada que tenía lugar allí. La curiosidad se convirtió en terror mientras leía las atrocidades cometidas por aquellos seres despiadados. De repente, escuchó un crujido detrás de él. Thomas se giró rápidamente y se encontró cara a cara con un anciano siniestro de aspecto desaliñado y mirada salvaje. El anciano se presentó como Ezequiel, el último superviviente de la secta caníbal que alguna vez habitó el campo. Ezequiel, con voz ronca y siniestra, le confesó a Thomas que los rituales sangrientos aún continuaban en el campo. A pesar de los rumores sobre el cierre del lugar, algunos de los miembros de la secta habían sobrevivido y seguían practicando su atroz ritual, atrayendo a turistas desprevenidos para alimentar su oscuro apetito. Thomas intentó huir, pero fue capturado por los siniestros caníbales que aparecieron entre las sombras. Fue encerrado en una jaula, junto a otros desafortunados turistas que habían compartido su destino. La pesadilla parecía no tener fin. Dentro de la jaula, Thomas y los otros prisioneros fueron testigos de horrores inenarrables. Los caníbales se regocijaban mientras devoraban a sus víctimas, lentamente, disfrutando cada bocado con una perversa satisfacción. A veces, para que durara más el perverso botín, amputaban las partes de los prisioneros y con fuegos y vendas detenían las hemorragias para que no murieran desangrados. La desesperación y el miedo se apoderaron de Thomas, y la idea de ser la próxima comida lo consumía. Días pasaron en esa prisión macabra, hasta que finalmente llegó el turno de Thomas. Los caníbales lo arrastraron hacia un altar de sacrificio. Thomas, consciente de su destino inminente, se resistió con todas sus fuerzas. Sin embargo, fue en vano. Sus gritos desgarradores se ahogaron en la oscuridad, mientras los caníbales comenzaron a desmembrarlo y consumirlo. Parte por parte era arrancada de su cuerpo. Lo vio todo hasta que no resistió el dolor y se desmayó para no despertar nunca más. El último aliento de Thomas se convirtió en un grito agonizante, una advertencia silenciosa de los horrores ocultos en el campo caníbal. Su nombre y su historia se perdieron en ese oscuro lugar. Nadie supo nada de él, donde el mal reinaba y la pesadilla eterna prevalecía. Mientras tanto, en las sombras del bosque, los caníbales continuaban su macabra existencia. Sus acciones permanecían ocultas para el mundo exterior, permitiéndoles seguir alimentando su apetito siniestro. El campo caníbal seguía siendo una trampa mortal para aquellos que se aventuraban en sus profundidades, una advertencia para futuros incautos. Y así, el campo caníbal permaneció en silencio, esperando su próxima presa y asegurando que el horror viviera en cada suspiro, en cada rincón oscuro, perpetuando su legado de terror día y noche. Así que recuerda, si algún día te encuentras perdido en una remota parte de Europa y no queda más salida que pasar la noche en un supuesto pueblo caníbal, no dudes ni un segundo en advertirnos para poder dar a conocer la historia de tu desaparición. Había una vez en un pequeño y tranquilo pueblo llamado Gélido Sur, un heladero llamado Martin.
Martin era un hombre solitario y misterioso, que siempre llevaba puesto su sombrero negro y su delantal blanco, manchado de helado. La gente del pueblo decía que tenía poderes extraños y que era capaz de hacer cosas sorprendentes con sus helados. Sin embargo, nadie sospechaba lo macabro que realmente era. Una tarde de verano, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas y el pueblo estaba sumido en una calma inquietante, Martin decidió abrir su heladería para deleitar a los niños con sus famosos helados. Los pequeños corrieron hacia el local, emocionados por probar las deliciosas y refrescantes golosinas. La heladería de Martin estaba llena de dulces aromas. Los niños se alinearon frente al mostrador con los ojos brillantes de anticipación. Martin sonreía mientras les servía con una mano hábil y una mirada penetrante. Pero lo que nadie sabía era que en el interior de su heladería, oculto en una pequeña sala detrás del mostrador, se encontraba su laboratorio secreto. Una niña llamada Ana, de cabello rizado y ojos azules, fue la primera en recibir su helado. Lo sostuvo en sus manos, temblando de emoción. Sin embargo, cuando dio el primer bocado, algo extraño ocurrió. El sabor era tan frío que sintió como su cuerpo se entumecía rápidamente. Intentó gritar, pero su voz se apagó, y en cuestión de segundos se convirtió en una estatua de hielo. Los demás niños, que esperanzaban ansiosos su turno, observaron horrorizados lo que acababa de suceder. Los rostros se llenaron de pánico y comenzaron a huir despavoridos de la heladería. Sin embargo, Martin, con una sonrisa malévola, bloqueó la salida y los persiguió implacablemente. Uno a uno los niños fueron atrapados por el heladero y llevados a su cuartel secreto, donde a través de un mecanismo macabro convertía a los pequeños en helado para nunca más volver a ser vistos. La pesadilla se extendió por todo el pueblo y las calles se llenaron de estatuas de niños helados. Los padres, desesperados, buscaron a sus hijos en cada rincón, pero solo encontraron el silencio helado de la tragedia. María, una niña valiente de 10 años, decidió enfrentarse a Martin y poner fin a su reinado de terror. Se infiltró sigilosamente en la heladería, haciéndose pasar por una estatua de hielo más, y se adentró en el laboratorio secreto. Allí encontró frascos llenos de ingredientes misteriosos y una máquina siniestra que convertía a los niños en helado. María sabía que no podía rendirse, que debía encontrar una manera de detener a Martin. Se acercó sigilosamente a la máquina y buscó desesperadamente un interruptor o una palanca que pudiera desactivarla. Finalmente, encontró un pequeño botón rojo escondido en un rincón oscuro. Con una determinación inquebrantable, María apretó el botón. La máquina emitió un sonido amenazador y luego se detuvo por completo. María sabía que había ganado la batalla contra el malvado heladero. Mientras salía del laboratorio, María descubrió un diario lleno de notas y fórmulas. Se dio cuenta de que Martin había estado experimentando con ingredientes mágicos y oscuros para crear su helado maléfico. Decidió llevar el diario a las autoridades para asegurarse de que nadie más pudiera usar esos conocimientos para hacer el mal. El pueblo de Gélido Sur se recuperó lentamente de la tragedia. Las estatuas de helado se descongelaron y los niños volvieron a la normalidad, aunque no todos tuvieron un alegre final. Aquellos que pasaron por el mecanismo de horror quedarán para siempre en su forma de helado. El recuerdo de aquellos días oscuros siempre los perseguiría. Desde entonces, el nombre de Martin se convirtió en una leyenda susurrada por los habitantes de Gélido Sur. La heladería fue cerrada y sellada, y el diario fue guardado en un lugar seguro. Los niños aprendieron a disfrutar de los helados de nuevo, pero siempre con una pizca de temor en el corazón. Y así, la historia del heladero que convertía a los niños en helado se convirtió en un cuento de terror que se contaba en las noches de verano. Nadie olvidaría jamás la fría pesadilla que azotó a Gélido Sur y como una valiente niña puso fin a la oscuridad que acechaba en la heladería del malvado Martin.